pues me despertó también la curiosidad de traducir Ujú. y de traducir literatura. Entonces fue una etapa pues muy importante. Y a la par de traducir, pues seguí escribiendo y fue como pude hacer ambas cosas, ¿no? Creo que la unión nace de una curiosidad por colocarme en una situación hipotética y tratar de entender dos cosas. ¿Qué pasaría en esa situación? Sería como la línea de arriba. Y el subtexto, que para mí es más importante, es por qué se me ocurrió ponerme en esa situación. Kafka creo que es una experiencia muy particular, es un escritor rarísimo. Ujú. Su alemán es muy raro además. Y entonces intenté hacer eso yo en español, intenté pues tomar algunos elementos de su obra que yo creía que podían leerse de otra manera en español. Te doy un ejemplo muy rápido. Hay una obra de él muy conocida, en español se conoce mucho como La Metamorfosis. Ujú. Eh, y después de revisar el texto y comparar muchas cosas, yo decidí traducirla como La Transformación. Creo que no, no es algo que tenga que deber ser, no es que deban ser las traducciones de una manera, Ujú. creo, pero yo prefiero traducir siempre con la idea es obvio para los lectores que esta obra no fue escrita en este Ujú. idioma. Eso es algo obvio, cualquier lector lo sabe. Hola y bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Español por Dentro. Como siempre estoy aquí con un invitado muy especial desde México, un país muy bonito que pues a mí personalmente me encantaría visitar un día. Estoy aquí con escritor y traductor Gerardo Piña. Muchas gracias Gerardo por estar aquí. Muchas gracias a ti, Sidar, por la invitación. Pues siempre es un placer invitar a gente de la literatura y en este canal de YouTube estamos haciendo un trabajo de pues presentar a los diferentes traductores, escritores, poetas, ensayistas desde diferentes partes del mundo, pero claro, que tiene que ver con español, la lengua. Y por eso estoy aquí con Gerardo Piña desde la Ciudad de México. Voy a presentarle a Gerardo. Gerardo Piña es un escritor y traductor mexicano. Estudió letras hispánicas en la UNAM y un doctorado en letras modernas en la Universidad de East Anglia. Y también ha publicado novela, cuento, ensayo y teatro. Ha traducido a varios autores del inglés y del alemán. Entre ellos están Mary Shelley, Ursula Dubosarki, Sandro Lang, Ingeborg Bachmann, Peter Bichel, Bertolt Brecht y muchos otros. Y vamos a hablar de algunas de las traducciones que ha hecho Gerardo. Y bueno, pues tiene un cuerpo de trabajo muy fuerte, muy destacado. Y por eso está Gerardo con nosotros para hablar. Sobre todo, ¿cómo estás, Gerardo? Pues muy bien, muy contento de compartir este espacio contigo y con tu audiencia. No hay muchos canales pues que se destaquen como el tuyo por esta inclusión como bien lo mencionas, de distintas personas desde distintos enfoques, pero a las que nos une el idioma español. Entonces, muy contento de estar contigo. No, pues gracias a ti por tus palabras y claro, bueno, pues he conocido a Gerardo desde hace mucho ya, creo que 2 o 3 años y queríamos hacer esta entrevista desde hace mucho, pero sí, mejor tarde que nunca, ¿no? Así que, pues yo quiero preguntar, pues empezar esta entrevista con la pregunta sobre cómo recuerdas tu etapa en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? UNAM, estudiando letras hispánicas. ¿Y qué fue lo que más marcó tu formación como escritor? Pues fíjate que es una pregunta muy buena, porque Ujú. en realidad es una etapa que yo recuerdo como si fueran muchas etapas en sí misma. Ujú. Por un lado, había una parte más personal, como de crisis personal. Creo que estaba en un momento difícil de mi vida, pero bueno, eso afortunadamente solo fue al principio.
Pero coincidió con algo muy interesante. Yo en realidad siempre tenía la inquietud de estudiar literatura inglesa. Pero al mismo tiempo ya no quería estudiar la universidad, es decir, desde que salí de la preparatoria yo pensé que ya no quería estudiar nada, entonces me fui a viajar, conocí a una persona, me fui a viajar, estuve conociendo otros lugares y al final regresé a la Ciudad de México y participé en el examen de la Universidad Nacional de la UNAM, y entré, quedé bien, llegué a la UNAM y les digo, bueno, yo quiero estudiar letras inglesas. Y ellos me dicen, es que está muy bien, pero usted necesita acreditar el idioma inglés. Bueno, mi inglés no era muy bueno, pero creo que era suficiente. Digo, está bien, voy a hacer el examen. Y me dicen, sí, pero ya pasó. Tiene que hacerlo el año que viene, Ujú, dentro de un año. Entonces eso era mucho tiempo de esperar. Y me dijeron, bueno, puede inscribirse en letras hispánicas ujú, y dentro de un año se puede cambiar a letras inglesas. Dije, bueno, no está tan mal porque hay materias que se relacionan, que son de tronco común. Y eso hice, me inscribí en letras hispánicas, pasó un año, pero ya después en ese año no me quise cambiar. Me encantó el español, o sea, es mi idioma, yo lo sé, pero yo nunca había estudiado mi idioma. Y dije, no, ya no me salgo de aquí. Me quedé en letras hispánicas, me encantó, me gustó muchísimo. Disfruté mucho de la literatura, pero también de la lengua. Estudiar en ujú, sí el idioma fue algo hermoso. ujú. Y ya después con el tiempo estudié letras inglesas y alemanas y sigo estudiando pues mucha literatura de muchos lados. Pero eso fue algo esencial de la UNAM, que me quedé con el amor por mi propio idioma Ujú. y por su estudio, ¿no? Sí, qué bien. ¿Y qué te llevó a realizar un doctorado en letras modernas, Gerardo, en la University o Universidad de East Anglia? ¿Y cómo influyó esta experiencia en tu mirada literaria? Pues fue una etapa muy importante, una etapa hermosísima y muy importante. Yo, como te contaba hace un momento, no tenía muchas ganas de seguir estudiando cuando salí de la prepa, pero estudié en la UNAM porque estaba estudiando lo que me gustaba mucho. Algo que no te dije es que muy al principio estudié también teatro. Estudié un poco de teatro y después, y al mismo tiempo estaba estudiando letras y al final no pude con las dos y me quedé solo en letras, pero tenía esa curiosidad por otras literaturas y una vez que terminé la licenciatura, participé en un concurso y obtuve una beca del gobierno mexicano para estudiar en el extranjero y entonces me fui a estudiar este doctorado en East Anglia porque era un doctorado que ahora es más común, pero en ese tiempo no era tan común, de investigación. Esto es, jamás tomé una sola materia. Yo solo tenía que estar escribiendo un proyecto de investigación que fueron varios años, y al final me doctoré con ese proyecto. Entonces me permitió leer muchísimo, muchísimo. Nunca en mi vida he leído tanto como en esa etapa, tanto que incluso no tenía televisión, por ejemplo, yo mismo no quise tenerla. Y de verdad leía muchísimo. Fue una etapa muy, muy bonita y algo que yo sabía, pero hasta que estuve ahí lo pude vivir. La Universidad de East Anglia es muy famosa, tiene una gran reputación en el área de escritura creativa. Muchos escritores del mundo visitan esa universidad para dar conferencias, talleres, seminarios o estudiar ahí. Y eso me permitió conocer también a varios escritores muy importantes. Conocer, quiero decir, ir a verlos en sus conferencias, no que fueran mis amigos, pero poder verlos de cerca, escucharlos. Y también existía, bueno, existe aún el British Center for Literary Translation. Y era muy importante porque ese lugar reunía a traductores también de muchas partes del mundo y pude entrar ahí como oyente para también pláticas, talleres y eso pues me despertó también la curiosidad de traducir y de traducir literatura. Entonces fue una etapa pues muy importante. Y a la par de traducir, pues seguí escribiendo y fue como pude hacer ambas cosas, ¿no? Qué bien, Gerardo. Y si te pregunto sobre los diferentes géneros, ¿no? En los que has trabajado, has publicado novela, cuento, ensayo, incluso teatro. ¿Qué te aporta cada género y en cuál sientes que tu voz aparece con más fuerza, si te pregunto? Bueno, eso es difícil de responder porque creo que nunca lo había pensado. Honestamente, nunca me había puesto a pensar como
¿Qué me aporta cada género? Creo que cada género tiene quizás la manera de hacerlo. La manera de hacerlo sería el aporte. No es lo mismo sentarte a escribir una novela que sentarte a escribir un poema o sentarte a escribir un ensayo. Creo que eh, la disposición, Ujú, eh, el foco, el centro, eh, es diferente. Me parece que la novela, por obvias razones, pues es la que te exige más largo aliento, exige un compromiso de mucho más tiempo. Las novelas, por su naturaleza, son más extensas. Y aunque no sean, mis novelas no son muy extensas, de hecho son bastante breves, pero te exigen pues es un compromiso de largo aliento, un compromiso de mucho tiempo, ¿no? Los cuentos no tanto, aunque creo que exigen más en términos de imaginación. Un buen cuento creo que se define por cómo termina. Y encontrar una historia que tenga un buen final es muy difícil. Y encontrar varias es más difícil. Y un libro que reúna 10, 12 cuentos, que todos sean buenos, no digo maravillosos, pero buenos, es muy difícil. Y no hablo de los míos, hablo en general de cualquier persona que haya destacado en este género, lo sabe, es muy difícil. Eh, y bueno, el ensayo creo que es el género en el que me siento más cómodo, pero creo que es el que más me falta. Me gustaría ser un mejor ensayista, me gustaría poder escribir mejores ensayos. Como tengo esta venia académica, a veces no la puedo quitar del todo y me gustaría a veces poder moverme un poco de ahí y concentrarme más en el ensayo literario, ¿no? Esa parte creo que me gustaría trabajar más, pero al final pues yo me siento muy cómodo escribiendo en todos estos géneros, no porque crea que deba o que pueda hacerlo bien en todos, pero ujú, porque me nace hacerlo, me gusta y eso ujú, es lo más importante. ujú. Sí. Y pues entre tus libros, ¿no? Destacan La última partida, Estación Faulkner y Donde el silencio se bifurca, para contar algunos. ¿Qué une estas obras en tu universo creativo, Gerardo? Aunque pues sean diferentes entre sí. Sí, pues sí, son muy diferentes. Creo que la unión nace de una curiosidad por colocarme en una situación hipotética y tratar de entender dos cosas. ¿Qué pasaría en esa situación? Sería como la línea de arriba. Y el subtexto, que para mí es más importante, es por qué se me ocurrió ponerme en esa situación. ¿Qué quería encontrar de mí en esa situación? Es decir, cuando alguien decide, es un ejemplo, escribió una novela, yo qué sé, de detectives y ocurre un crimen y alguien tiene que resolverlo, a mí, si yo hiciera eso, me gustaría saber quién lo hizo y cómo resolverlo, pero también por qué quise escribir eso mientras lo escribo. Tratar de entender qué hay ahí que no está tan claro para mí, porque creo que en el fondo escribir implica una forma de exploración, de autoconocimiento, que al mismo tiempo es como un reflejo de otros, porque tú no eres nunca tan especial como para ser realmente, tener un universo absolutamente personal. Eso no existe, yo no creo que exista. Pero creo que al explorar esa parte tuya, contagias un poco a otros que también estaban o podrían estar en esa misma frecuencia Ujú. e invitarlos a explorar eso mismo también desde su particularidad, y eso es lo que más me atrae de escribir. Y estas novelas que mencionas, bueno, Estación Faulkner es un ensayo, pero Donde el silencio se bifurca y La última partida son novelas. Creo que también comparten algo que me ha gustado hacer siempre en mis libros, que es intentar hacer algo muy diferente en cada libro. Bueno, Y eso es, pues creo que es el mayor reto. claro. Y la siguiente pregunta para mí también es muy, muy especial e interesante porque yo también soy traductor y como traductor has trabajado con autores del inglés y del alemán, Gerardo. Así que, ¿qué criterios sigues para elegir un autor o una obra que quieres traducir? Bueno, aquí hay una combinación de factores. A ver,
muchas de las obras que he traducido no es que yo las haya elegido, es que me lo han pedido, me lo han solicitado, es Ujú, parte de un trabajo ujú, y yo acepto regularmente. Ha habido excepciones en donde no he aceptado, pues por ujú, alguna razón, ¿no? Puede ser ujú. porque la paga no lo justifica o el Sí, tema no es de mi interés o simplemente no me considero capaz de hacerlo. sí. Pero también ha habido muchos casos, afortunadamente, de autores que he podido traducir porque yo quiero traducirlos y después he logrado encontrar a alguien que esté dispuesto a publicarlos. Ujú, Y eso ha sido, pues, la mejor parte, ¿no? La gran aventura. Em, el criterio ha sido casi siempre el mismo. Intentar colocar en español una serie de imágenes que yo percibo en la otra lengua, no tanto las palabras, sino las imágenes. ujú, Obviamente estas imágenes se construyen con palabras, desde luego, y hay que atender a ellas, pero sobre todo me gusta explorar las posibilidades de las palabras para construir imágenes literarias y no tanto para semejarse mucho o directamente a la lengua original o a la lengua fuente. ujú, Te puedo decir que eso me ha pasado, pues recientemente me pasó cuando pude traducir a Kafka. ujú, Es un escritor que me interesa mucho, que me gusta mucho, que leí mucho cuando era muy joven, pero en inglés o en español. ujú, Y ya hasta hace unos años pude leerlo en alemán directamente y fue emocionante, ¿no? Porque leer a Kafka creo que es una experiencia muy particular. Es un escritor rarísimo. ujú, Su alemán es muy raro además. Y entonces intenté hacer eso yo en español, intenté pues tomar algunos elementos de su obra que yo creía que podían ujú, leerse de otra manera en español. Te doy un ejemplo muy rápido. Hay una obra de él muy conocida, en español se conoce mucho como La Metamorfosis. ujú, Y después de revisar el texto y comparar muchas cosas, yo decidí traducirla como la transformación, porque a mí me parece que esa es la palabra correcta, la palabra adecuada y lo que sucede en la historia también. Y la metamorfosis es en realidad una palabra muy engolada, una palabra que no atrapa eso. Entonces es parte del reto que era para mí hacer esta transformación y esta traducción que ofrece una nueva mirada a lectores de habla hispana, ¿no? sí, sí. Y pues si hablo de tus traducciones incluyen a Mary Shelley, a Kafka que has mencionado, Brecht, Bachman y Trojanov, entre otros. ¿Qué autor te pues ha exigido más a nivel de estilo y por qué? Wittgenstein. Ujú, Bueno, no tuve, quise traducir un libro de Wittgenstein y es una historia un poco larga, no la cuento toda, pero una institución muy importante se llama The Ludwig Wittgenstein Project. Es una institución europea que se encarga de reunir todos los textos eh, que puede conseguir de la obra de Ludwig Wittgenstein y después traducirlo a todos los idiomas que se pueda. Hay traducciones de Wittgenstein en muchísimos idiomas, ¿no? Y entonces buscaban a un traductor al español de obras suyas y yo concursé para una obra y me dijeron, muy bien, es usted muy buen traductor, adelante, pero esa obra ya no la puede traducir porque ya la está haciendo otra persona. Ah, entonces me dijeron, pero no tenemos un traductor para un libro que se llama Sobre la certeza, que fue el último libro que escribió en vida, bueno, es decir, obviamente, ¿no? En vida que escribió Wittgenstein, pero quiero decir, el último libro que él tenía como proyecto de libro, que tenía como un proyecto de libro. Y entonces, pues lo hice y quedó bien, pero fue muy complicado. De hecho, lo publicó una editorial aquí en México. Eh, y el problema con Wittgenstein era la profundidad y la dificultad de sus conceptos, al mismo tiempo que su alemán no es difícil. Es algo muy extraño, Siddharth. Su lengua no es complicada de entender. Es mucho más fácil de entender que Kafka, por ejemplo. Pero lo que está diciendo
sí es muy complicado, es algo que requiere una guía y que requiere eh, mucho trabajo. Entonces, al final no fue solo la traducción, tuve que hacer también un estudio preliminar sobre la obra, sobre lo que otros filósofos han dicho de esta obra, sobre el proceso de traducción. O sea, realmente es lo más difícil que he traducido hasta ahora. Sí. Bueno, muy interesante. Y en tu experiencia, Gerardo, ¿qué cambia cuando traduces un clásico como pues, El último hombre de Mary Shelley frente a una obra más reciente como pues, Después de la huida de Elijah Trojanov? Cuéntanos un poco sobre pues, las diferencias que existen en la mente de un traductor a la hora de trabajar con estas obras. Pues en definitiva ocurre, como el caso de Mary Shelley, ocurre algo semejante a lo que te comentaba de Kafka. Hay Ujú, conceptos, palabras, nombres que ya se han ido pues pasando de generación en generación, ¿no? Por así ujú, decirlo. Un ejemplo muy obvio, creo, es esta frase atribuida a Sherlock Holmes que dice elemental, mi querido Watson. ujú, Elementary, my dear Watson. Esa es una frase que jamás escribió Conan Doyle, no está en ningún libro de Sherlock Holmes, no existe. Sin embargo, en una obra de teatro que se representó en Inglaterra en aquellos años, el actor lo dijo y les gustó a la gente y se quedó como una frase hecha. Del mismo modo, cuando si tú le preguntas a alguien cómo se llama este monstruo que creó Mary Shelley, que es verde con tornillos en el cuello y que está como mal hecho, te van a decir todos, casi todos, te van a decir que es Frankenstein. Pero Frankenstein no es él, es el médico el que lo crea, el doctor Frankenstein es quien crea el monstruo. El monstruo no tiene nombre, no tiene nombre. Tú lees la novela y jamás tiene un nombre. Entonces, este tipo de cosas a mí me gustan mucho porque como traductor, el reto es hacer como ujú, si no estuviera traducida esa obra, ¿sí? Tomar la obra como si no estuviera traducida y cómo la entiendes y la traduces tú. Y no basarte tanto en las cosas que otros hayan podido decir o descubrir, salvo desde luego en algunos casos, pero en general no, en general es intentar hacerlo tú para ver qué encuentras tú como lector. Y creo que eso es importantísimo. Eh, Hay por ahí en la traducción de Mary Shelley un adjetivo que ya no lo recuerdo exactamente porque tiene muchos años que hice ese trabajo, pero es un adjetivo que se traduciría como inconsciente, pero el contexto en el que aparecía esa parte a un lector actual lo remite inmediatamente al concepto de Freud, del inconsciente. Sin embargo, para la época en la que lo escribió Mary Shelley no existía ese concepto. Es decir, tal vez Freud lo estaba diseñando, andaba por ahí, pero no era un tema que estuviera en boga de la gente, no era un tema todavía acuñado. Y entonces yo dije, ¿qué pongo? ujú, Porque si yo pongo esa palabra a los lectores de ahora, pues los va a remitir a este concepto, ¿no? Y es muy gracioso al final porque sí la puse, sí dejé inconsciente porque no encontré otra manera de ujú, decirlo en ese contexto, en ese momento, ¿no? En otra parte sí recuerdo que se repetía y puse sin darse cuenta o algo así, pero en esa que te digo era lo mejor, entonces bueno, hay que hacerlo. Y por último, con los escritores más contemporáneos, pues es más difícil porque ahí tú eres realmente quien se está, pues animando a dar una versión a tus contemporáneos de una obra que pues está viva en ese momento, es decir, siempre están vivas, pero quiero decir, el autor está en ese momento ahí, la obra es reciente, y bueno, pues eso es un gran reto, ¿no? La traducción que te contaba de Wittgenstein, por ejemplo, está publicada en las dos lenguas y eso es muy ujú, bonito porque la gente puede pues revisarla. Con Troyanov no es posible, pero al mismo tiempo el texto se consigue muy fácilmente en alemán y ujú, sería muy fácil cotejarlo con el español. Entonces, ujú. ese tipo de retos pues son muy interesantes para un público actual, ¿no? Mm, sí, muy interesante, Gerardo. Y si hablamos de pues, la filosofía de la traducción, ¿no? En términos de filosofía de la traducción, ¿te sientes más cercano a la idea de fidelidad al texto, entre comillas, o a la fidelidad al efecto en el lector? ¿Cómo decides ese equilibrio?
Siempre pienso en el efecto hacia el lector. Ujú. Eh, ¿Por qué? Como te comentaba, sí, te comentaba muy al principio, las palabras no son más que un vehículo, ¿no? Una manera de articular imágenes. Ujú, Cuando hablo de imágenes, no hablo solo de imágenes visuales. Hay imágenes fonéticas, por ejemplo, ¿no? Hay un ritmo, una rima, ujú, algo que nosotros percibimos cuando leemos, en la lengua que sea. Y entonces, cuando uno percibe eso en un idioma e intenta ponerlo en otro, lo peor que puedes hacer es pasarlo palabra por palabra, ¿no? ujú, ujú, Eso creo que jamás es bueno, pero es menos ujú, bueno cuando piensas en imágenes. ujú, Entonces, hay una fuerza creativa que tienes que encontrar en ti y decir, bueno, a ver, si aquí hay esta rima o este ritmo, qué rima puedo crear yo? No puedo poner ese, porque no es la lengua, simplemente no se puede. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo intentar hacer yo? Y ese es el mayor reto, creo, para un traductor. Desde luego, creo que la poesía es la que más exige eso todo el tiempo ujú, y es donde una traducción puede destacar más que en cualquier otro campo, porque hay prácticamente nada de lo que está en el poema te sirve como guía, casi nada, salvo lo que tú puedas retener como imágenes e intentar crear un nuevo poema que cumpla con algunas de esas imágenes en un experimento que siempre va a ser un experimento que pueda funcionar para los lectores. Sin embargo, de nuevo, la traducción de Wittgenstein ahí es diferente porque es filosofía. Entonces, es extraño, pero tienes que cuidar las dos cosas. Tiene que haber una fidelidad al texto. Y la creatividad consiste no tanto en producir un efecto al lector como hacia el lector, como podría ser en una traducción literaria, sino en un efecto hacia el lector para que pueda entender mejor estos conceptos que se están planteando en una lengua, pero aprovechar un estilo hermosamente literario que tenía Wittgenstein, porque su estilo para escribir era único, realmente podía ser muy bonito, muy compacto, muy poderoso a veces. Entonces, ahí era, por eso es tan difícil, porque había que cuidar todo eso, ¿no? sí. ¿Y crees, Gerardo, que una traducción literaria ideal debe sonar como si hubiera sido escrita originalmente en español o cualquier otra lengua, o debe conservar cierta extranjería del idioma original? Y si es así, ¿por qué? Bueno, creo que no es algo que tenga que deber ser, no es que deban ser las traducciones de una manera, Ujú, creo, pero yo prefiero traducir siempre con la idea es obvio para los ujú, lectores que esta obra no fue escrita en este ujú, idioma. Eso es algo obvio, cualquier lector lo sabe. Nadie que compre o que busque una traducción quiere que suene como a la lengua de llegada, como si hubiera sido escrita en la lengua de llegada, quiero decir. Creo que quieren que sea lo suficientemente buena para que desde la lengua de llegada puedas siempre tener una, una gran idea de cómo fue escrita esa obra en la lengua de partida. Y eso no se puede hacer si no hay una extranjería de por medio. Por ejemplo, si esta novela sucede en Nueva Delhi, pues nadie conoce Nueva Delhi aquí, entonces voy a ponerla en la Ciudad de México. ujú, Y si no sé, los personajes comen un delicioso curry de verduras, pues voy a poner aquí un mole, porque es el platillo mexicano. Eso sería, eso sería terrible, porque pues la novela está situada en un lugar por algo y los personajes dicen o hacen algo por algo. ujú, Y entonces lo ideal sería pues tratar de involucrar al lector lo suficiente para que le dé incluso curiosidad. Cuando ujú, los términos son muy complicados, se vale explicar un poco, pero en general creo que no es necesario. ujú, El lector curioso va a buscar y va a decir, a ver, ¿qué es eso del curry? O ¿dónde está Nueva Delhi? O yo qué sé, ¿no? Son ejemplos. Pero a mí me parece que la extranjería es parte de su razón de ser. Actualmente tengo un proyecto de traducción de Bertolt Brecht. Obtuve una beca para traducir muchas de sus obras y estoy muy contento con eso. Obras de teatro, de poesía, de narrativa, de ensayo, de mucho. Y un concepto que él acuñó y que es muy importante al hablar del teatro de Brecht es la idea de quitar la cortina, la ilusión
de estar haciendo un teatro lo suficientemente ilusorio para que la gente se envuelva en ello completamente y se pierda. Brecht quería lo contrario, quería distraerte y hacerte y recordarte cada cierto tiempo que estás haciendo teatro y que no es real. Entonces, crea estas ideas, estos conceptos, en alemán se llama Verfremdung, tiene varias traducciones al español, alejamiento, distanciamiento, extrañamiento, hay muchas opciones. Eh, y la idea es esta de mantenerte siempre con una distancia, recordarte, hey, esto es teatro, esto no es real, y hay muchos recursos que él usa. Creo que la traducción se parece a eso. La Ujú. traducción podría ser un gran vehículo para mantener esa distancia, pero al mismo tiempo mantenernos dentro de una idea literaria lo suficientemente fuerte y convincente para que las personas quieran leerla, ¿no? Claro, claro. Y pues estamos llegando al final de esta entrevista y ha sido una charla muy fascinante contigo, Gerardo. Y mi última pregunta es, tú eres también miembro del pues, Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Sistema Nacional de Investigadores. Así que, ¿cómo dialogan en tu vida la investigación, la escritura creativa y la traducción? Es muy complicado, Siddharth. Es más difícil de lo que parece, de verdad. Ujú, Es mucho, mucho trabajo. ujú, La beca que te comenté ahora sobre Bertolt Brecht es la que pues me permitió ingresar al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Estoy muy feliz por esta oportunidad. ujú, Absorbe casi todo mi tiempo. Sin embargo, también pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. En ese sistema desarrollamos obras o artículos de carácter científico, ¿no? De carácter académico. Entonces, es muy complicado. Hay que buscar siempre formas de escribir algo creativo, más literario, en este caso la traducción, y paralelamente artículos de mi especialidad, que es la traductología, la traducción literaria, traducción de textos filosóficos, textos científicos, eh, y buscar temas que puedan ser de interés para la comunidad más académica, que esté interesada por estos temas, eh, y publicar, y desde luego, pues también como docente intento todo el tiempo abordar la parte más académica sin descuidar la otra, porque a veces también dialogan. Como tú usaste esa palabra, creo que es muy buena, muy atinada. eh, el interés por la traducción literaria, que es un interés que puede ser académico, un poco más científico, no excluye el interés por leer literatura traducida ujú, o incluso comparar traducciones de una obra. Eso es algo que yo a veces hago con mis alumnos. Comparemos, pues no sé, tú hablabas de Mary Shelley, por ejemplo, dos o ujú, tres diferentes traducciones en escenas particulares y ver cómo las resuelven distintas personas. Y eso es un ejercicio muy, muy interesante que hace que dialoguen ambas. Dialoga la traducción literaria con el interés académico o más científico sobre la traducción. Entonces yo intento hacer ambas, pero te confieso que es muy complicado y ujú. sobre todo a veces es extenuante, ¿no? Es un trabajo pesado. Claro, claro. Y por eso creo que tenerte en este canal ha sido un placer y un tipo de enriquecimiento para mi canal, porque un traductor destacado como tú siempre pues nos va a dar mucho conocimiento. Así que muchísimas gracias, Gerardo, por tu tiempo y por por tu reflexión, digamos, ¿no? Sobre la bonita carrera de traducción. Yo creo que faltan muy buenos traductores en este mundo, especialmente aquí en la India, pero creo que los que están viendo este canal y esta charla, ¿no? Y que quieran ser traductores en el futuro van a pues aprovechar mucho y de esta oportunidad de haber escuchado a Gerardo Pini. Así que muchísimas gracias, Gerardo, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Siddharth, por la invitación y pues será un gusto participar de nuevo cuando esto suceda. Mientras te envío un gran abrazo desde la Ciudad de México y un gran saludo a tu audiencia. Muchas gracias y espero que no sea pues, una charla aislada, sino que el principio de algo más consistente. Me gustaría colaborar contigo otra vez en otro momento y podemos adentrarnos
más en algo más concreto, porque creo que lo de hoy fue algo más en general, ¿no? Y también, Gerardo, pues, me gustaría invitarte otra vez para, pues no sé, dar una charla sobre, o un webinario o algo así sobre traducción, un taller de traducción, ¿no? Podemos pensar en estas cosas. Así que, pues, muchísimas gracias, Gerardo, y estamos en contacto, ¿sí? Con muchísimo gusto, yo estoy puesto para ese taller y pues muchísimas gracias de nuevo a ti. Bueno, Saludos, hasta luego. hasta luego, gracias a mi público por ver esta charla con Gerardo Peña. Hasta el otro capítulo de Español por Dentro. Chao.